Hola y bienvenidos un día más a este nuestro aquelarre. Hoy vamos a hablar, nos vamos a poner un poco así, modo Egipto, ¿vale? Aquí hemos traído a nuestros esculturas, ¿vale? Nuestras esculturas. Nuestras esculturas. Y vamos a hablaros de un caso en particular, ¿vale? El caso de Dorothy Eady, ¿vale? Pero primeramente os voy a hablar sobre una historia, ¿vale? Sobre una historia que se remonta en los años 1294 a 1279 a.C., ¿vale? Estamos en la época, ¿vale? Para poneros en contexto, en la época en la que gobernaba el faraón Seti I, ¿vale? Vale. Te has puesto un contexto, ¿no? Me quito todo el rato con el vale. Ya no sé. Nos encontramos con una niña de nombre Bentreshit. No sé si lo pronuncio bien, la verdad. O sea, yo creo que es Bentreshit. Ella, con apenas 3 años, es abandonada en Egipto por sus padres. Porque, si no recuerdo mal, era que su madre había fallecido y su padre no tenía los recursos suficientes para mantener a la niña y la deja pues abandonada. Entonces esta niña la recoge unos monjes, ¿vale? Estos monjes eran como muy afines al dios Osiris, ¿vale? O sea, tenían mucho... ¿Cómo te digo? Le rezaban mucho a este dios, ¿vale? La cosa es que a esta niña la empiezan como a instruir en este ámbito de la religión. Y empieza pues a tener como ganas de aprender más sobre pues, la religión. Pasan los años y ella manifiesta que quiere convertirse en sacerdotisa, ¿vale? Y a los 14 años la mandan de sacerdotisa al templo de Abidos, que es un templo que mandó construir Seti I y que luego acabando la construcción, su hijo Ramsés II, ¿vale? La cosa es que claro, ella la mandan allí a ser sacerdotisa de aquel templo, que de hecho ese templo estaba bastante ambientado, bueno, no sé si es la palabra correcta, está como dedicado al dios Osiris, ¿vale? Entonces por eso a ella la mandan allí. La cosa es que claro, cuando ella está allí, se encuentra con Seti I, ¿vale? Porque obviamente él ha mandado construir eso y él vive por ahí y tal. Bueno, la cosa es... Bueno, vive por ahí, ¿sabes? Como que... Va a comprar el pan. Sí. La cosa es que se encuentra con Seti I y empiezan a entablar una amistad, ¿vale? Entiendo que es porque creo que tienen como muchas cosas en común. El tema de la religión, Seti era bastante religioso, le gustaba mucho también Osiris y tal. Entonces era como que empiezan a entablar una amistad que poco a poco se va convirtiendo en algo más que una amistad, ¿vale? Se convierte en su amante. Una niña de 14 años con un señor de 40 y pico años, todo bien, pero bueno, en aquella época sí era normal. La cosa es que de esta relación ella acaba embarazada, ¿vale? Y esto es un escándalo, o sea, esto es un pecado tremendo, porque es una sacerdotisa. Como en todas las culturas, las religiosas tienen que mantenerse puras y castas, y en este caso no había pasado. Entonces se la iba a condenar. Y claro, la condena no iba a ser buena hacia ella, para nada. De hecho, pues ya sabéis el final, ¿no? Entonces ella decide que antes de que la condenen, se quita ella la vida. Antes de que me la quite otro, me la quito yo. De hecho, esta historia me recuerda bastante... Una cosa, no llega a dar a luz. No, o sea, no. Esta historia me recuerda bastante a la película La momia. ¿Sí? A Natsunamun. Me recuerda muchísimo a la historia de Natsunamun con el faraón... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? No era faraón, ¿o sí? No, él era el sacerdote. O sea, bueno, era un... De la religión. Sí.
Creo que Sí, sí. El Imhotep, es verdad. Me recuerda muchísimo a esta historia. Entiendo que a lo mejor han cogido inspiración o alguna cosa así. O bueno, que sería bastante típico en aquella época, también puede ser. Pero bueno, y eso. Entonces ella pues acaba quitándose la vida y ahí acaba la historia, ¿vale? Bueno, pues ahora, ¿cómo os quedáis si os digo yo que en el año 1904, en Londres, hay una niña que se llama Dorothy Eady, que con apenas 3 años tiene un accidente en su casa, ¿vale? Ella, en su casa, se cae por las escaleras y, claro, los padres asustados llaman a los médicos. Vienen los médicos a casa. La niña no tiene constantes vitales, no respira. Y entonces los médicos la dan como fallecida. Esta niña se acaba de morir, ¿vale? La dejan en una camita, en un cuarto, y se van, los padres con un disgusto, se van a firmar el acta de defunción. De esto hay archivos, o sea, quiero decir, ella muere ahí. Cuando están a punto de firmar estos papeles, empiezan a escuchar ruido en ese cuarto. Y se asoman, dice, uy, qué raro, vamos a asomarnos. En el cuarto donde estaba la niña fallecida. Y se encuentran con esta niña, tan tranquila, jugando. No ha pasado nada. Un susto. Los médicos, milagro, no entienden, no le dan explicación. O sea, no entienden qué ha pasado aquí. Pero bueno, se queda así como un milagro, como una cosa rara, pero bueno, oye, mejor para ellos. Una niña pues tan tranquila. Pasa un año, ¿vale? La niña normal. Pero dice que empieza a tener sueños por las noches y empieza a decir que los sueños, o sea, son como muy vívidos y empieza a ver como cosas que para una niña de apenas 4 años es raro que te las describa tan bien. Te describe una especie de templo con unas columnas muy altas, con unos grabados en las paredes. Te dice que hay unas estatuas muy altas, con forma de como de animales. De hecho, aquí tenemos unas cuantas. No sé, te empieza a decir que hay un jardín con muchos frutales. Un jardín muy grande con muchos frutales. Bueno, los padres dicen, porque de hecho los padres siempre dicen lo mismo, son imaginaciones de una niña. Son imaginaciones de una niña. Esto no hay que darle importancia porque son imaginaciones de una niña. Raro, porque te describe todo muy bien, sin ella haber visto nunca nada de Egipto, te describe perfectamente lo que es un templo de Egipto, ¿vale? O sea, es raro. 1904. Por ahí, sí. Es una época en la que no hay... visualmente no tiene nada la niña, es como no sea que se vaya a ver algo, un libro con 4 años. Es raro, es muy raro, ¿vale? Y de hecho, pues los padres es que no le dan importancia. Pero bueno, como ella no para de decir que tiene todos estos sueños, los padres deciden llevarla al Museo Británico de Londres, ¿vale? La llevan al museo y dice que nada más llegar a la zona de Egipto, la niña se arroja a los pies de las esculturas donde están los dioses de Egipto. Se arroja a los pies y se los besa. Una niña con 4 años no tiene por qué saber que esto es lo que se hacía para el culto de ellos, o sea, para rezarle a ellos, ni que estos son dioses. No lo tiene por qué saber, ¿vale? A no ser que seas alguien estudioso tal, es como, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que saber que lo normal es que te agaches y le beses los pies a un dios? O sea, no tiene mucho sentido. Pero ella, pues, hace este gesto. Y de hecho, dice la niña, textualmente dice que esta es su casa, que esto es lo que ha soñado ella y esta es su casa. O sea, aquí está a gusto. Resulta que, bueno, los padres dicen, bueno, cosas de niños, no tiene importancia, tal... Pero a la niña no se le quita eso, o sea, ella tiene la espinita aquí. Estando por casa, dice la niña, es que tiene 4 años, es que a mí me parece sorprendente. Estando por casa, dice que la niña empieza a hojear un periódico que tenían sus padres por ahí. Ojea y llega a un apartado en la que hay monumentos de Egipto. Y uno de ellos es el templo de Abidos.
Dice que nada más ver la imagen de Ábidos la señala y dice, esto es lo que he estado soñando yo. Estos son mis sueños, es lo que estaba yo soñando. Los jardines, las columnas, todo. Esto es lo que he estado soñando yo. Bueno, no le dan mucha importancia. Ya pasan los años, ¿vale? Y ella cada vez tiene más sueños. Y de hecho un día, no sé exactamente con qué edad, pero creo que es antes de los 10 años, tiene un sueño muy específico en la que dice que se le presenta un monje. Este monje dice que le cuenta quién era ella. Le dice que ella fue Bentreshit, que fue amante de Seti I, ¿vale? Y se lo dice tal cual. Y bueno, ella pues se queda un poco impactada, pero dice, bueno, pues será real, porque yo estoy soñando esto y no me paran de venir a la cabeza todas estas imágenes, será real. Y ella cree fielmente en que ella pues es Bentreshit, ¿vale? Siguen pasando los años y empieza a tener problemas en la escuela, ¿vale? Son escuelas que en aquel momento eran escuelas muy católicas, entonces estaba teniendo muchos problemas porque ella no creía en algunos temas que en la escuela se enseñaban. De hecho, hay un tema que creo que es bastante polémico de cara a Egipto con el cristianismo, que es el tema de Moisés, ¿vale? Porque, bueno, si habéis visto El Príncipe de Egipto, ¿vale? Sabréis que Moisés estuvo un tiempo, convivió con Ramsés II, fueron hermanastros. Bueno, sí, hermanos. Sí, hermano adoptivo. Y que luego, pues, Moisés como que liberó a los esclavos y todo esto. Esto lo dice la Biblia, ¿vale? Pero para los egipcios esto no pasó, ¿vale? Esto, de hecho, Moisés lo tienen bastante censurado. Yo estuve en Egipto, mi padre se lo nombró al guía, nuestro guía, y le miró así y dijo, y padre, vale, ya está. Vale, no está, ya no he dicho nada. Los tiene bastante censurado, entiendo. Sí, es de otra religión y además, de hecho, o sea, ponen a Moisés como el bueno y ellos los malos porque tenían a los esclavos. Entonces, claro. Entonces ella, pues cuando nombran esto de Moisés, como que no está muy de acuerdo y se pelea bastante con las profesoras, ¿vale? Dice que muchas veces ella se escapaba del colegio y donde se iba era al museo, porque era su zona de confort, donde ella se sentía a gusto. Y resulta que un día, pues con 10 años, pues hace lo mismo, se escapa del colegio y va al museo. Allí se encuentra con un señor que es un egiptólogo bastante importante, de hecho creo que es el que trajo el papiro de Egipto en aquella época, no sé, no me acuerdo muy bien qué era, pero era una persona bastante importante y de hecho trabajaba mucho con el tema de los jeroglíficos. Trabajaba mucho con el tema de los jeroglíficos, ¿vale? Este egiptólogo se llama Ernest Baris Butch. Si lo digo mal, lo siento, es que no puedo decirlo de otra manera. Ernest Baris Butch. Sí. Esta persona muchas veces pasaba mucho tiempo en el Museo Británico, en la zona de Egipto, y le gustaba mucho el tema de hacer como que estaba por ahí y se veía a alguien muy interesado, pues se acercaba, le explicaba, ¿no? Porque le gustaba, ¿no? Hacía como una especie de guía. Y ese día precisamente se encuentra con nuestra pequeña Dorothy, ¿vale? La encuentra y veo que tiene mucho interés en toda la cultura del antiguo Egipto y a él le encanta, le hace mucha ilusión. Entonces empieza como a hablar con ella y empiezan a entablar una amistad ellos dos. Y le dice, vale, pues yo te voy a enseñar ahora todo lo que yo sé, te lo voy a transmitir a ti, sobre todo el tema de los jeroglíficos. Ernest dice que la pequeña Dorothy en apenas, bueno, menos de un año ya dice que sabía todo lo que necesitaba saber de los jeroglíficos, cosa que es muy complicado porque si ya para una persona adulta le cuesta, para una niña de 10 años es muy difícil, pero dice que sí, o sea, ella era una pasada. Entonces, como que a partir de entonces ella como que empieza a tener más interés por los estudios académicos de esto, del antiguo Egipto, ¿vale? La cosa es que pasan los años y ella sigue teniendo sueños, ¿vale? Ella sigue manifestando que tiene cada vez más sueños y más vívidos. De hecho, ¿vale? A los 14 años dice ella que empieza a tener sus sueños más... ¿cómo te digo? Empieza a tener sueños de
relaciones íntimas. Sí. Con 14 años. Sí. Con, primeramente, la momia de Seti I. Ah, con la momia. Sí, y luego ya con el de hombre, ¿vale? Pero estos sueños son muy explícitos, y cada vez son más explícitos, ¿vale? Esto con 14 años. Cosa que me parece curiosa, que todo se vaya como ligando con la Bentreshit, ¿vale? Que otra vez vuelvo a repetir, ella antes de los 10 años ya le dicen que es Bentreshit. Bentreshit es una persona famosa, o sea, no es que me digas, eres la reencarnación de Cleopatra. No, es que estamos hablando que es una sacerdotisa de las muchísimas que hay de Seti I, bueno, de Seti I, no, del templo este, y quiero decir, a no ser que seas una persona muy estudiosa de Egipto, ¿cómo sabes quién es Bentreshit? ¿Vale? O sea, con esto quiero decir que para mí es como algo muy raro. Sí. ¿Sabes? Que una niña te diga este nombre así porque sí, bueno. Aparte los patrones, ¿no? Con 3 años Bentreshit fue abandonada. Exacto, y ya tuvo el golpe. Con 14 ella conoce a Seti y ella empezó. Claro. Exacto, son como patrones que va siguiendo y es como curioso. Ya pues pasan los años y pues sigue estudiando mucho porque a él le encanta todo este tema de Egipto y con 27 años conoce a un chico que es egipcio, ¿vale? Egipto, ¿no? Y se va a Egipto y se casa allí. Se casa en el Cairo. O sea, pero lo conoce allí en Londres. Sí. Bueno, no lo tengo muy claro porque en algunos sitios me dice que es en Londres, en otros sitios me dice que es en el Cairo. Pero yo diría que no, que es en Londres, entonces es como la excusa perfecta para irse al Cairo a vivir, ¿vale? Los padres estaban bastante en contra de esto, ¿vale? Pero bueno, ella pues se va al Cairo, se casa con este hombre y tienen un hijo, ¿vale? Este hijo, a ver, para los musulmanes tengo entendido que cuando tienes un hijo varón, si es el primero, es como que hay que ponerle el nombre de su padre, ¿vale? ¿Qué pasó? Que resulta que esta mujer coge y le pone a su hijo Seti. Claro, el marido pues coge un cabreón, pues imagináis, porque encima él sabía de todo el tema que tenía ella con lo de el Seti y todo lo que ella decía de Bentreshit y tal. Entonces, claro, es como que le ha puesto un poco los cuernos, por así decirlo. Entonces, sí, en sueños, pero sí. La cosa es que esto hace que... Sí. Esta cosa hace que ellos tengan muchos problemas y acaben separándose, ¿vale? Después de haber tenido este hijo, ella pasa a llamarse Om Seti, ¿vale? Se acaba llamando Om Seti. De hecho, significa madre de Seti. Vale. En Egipto es normal, sí. Que ella pues acaba viviendo en el Cairo y además acaba trabajando con mucha gente importante de la egiptología, de la arqueología y tal. Voy a destacar que ella nunca mezcló ambas historias. O sea, ni su ámbito académico, ni su ámbito como la historia de Bentreshit y todo esto, nunca lo mezcló. Ella siempre fue como muy... lo que más le interesaba era su ámbito académico y contribuir a la arqueología y todo esto, ¿vale? O sea, a los estudios. Incluso fue la primera mujer, ¿no? En el Consejo Supremo. Exacto, eso iba a decir. Sí. Ella fue la primera mujer en ser contratada por el Servicio de Antigüedades de Egipto, ¿vale? Esto es una cosa rarísima y ella fue la primera mujer. O sea, fijaros si era... O sea, era como muy... ¿Cómo te digo la palabra? Muy entregada, sí, muy entregada a esto. Y luego fue arqueóloga jefa del templo de Ábidos, ¿vale? Pero esto más adelante, ¿vale? De momento no, ¿vale? Ella, pues eso, empieza a trabajar con diferentes egiptólogos. De hecho, hay uno que se vuelve bastante amigo de ella, que se llama Ken Weeks, ¿vale? Ken Weeks decía que a él lo que le parecía más curioso de ella era que hablaba muy bien, o sea, como que te describía muy bien todo lo que tenía que ver con el templo de Ábidos sin haber estado ella allí. Te decía, sí, hay una columna aquí a mano derecha con tal grabado y que no sé qué, sin haber estado nunca ella allí.
estamos hablando de unos años que quiero decir, que no puedes googlear nada, ¿sabes? O sea, es complicado. Y ella describía el templo de Abidos como si hubiese vivido ahí toda su puñetera vida, ¿sabes? Es raro. Y a él decía que le parecía muy curioso esto, ¿vale? Incluso descubrió zonas, ¿no? Sí, eso. Ella, o sea, no fue hasta que ella tuvo 50 y pico años que no fue hasta el templo de Abidos. O sea, ella estaba trabajando con diferentes zonas y diferentes egiptólogos y tal, pero no fue hasta un porrón de años después que no fue al templo de Abidos, ¿vale? Se pasó también a la cultura, ¿cómo se dice? A la religión del antiguo Egipto. De hecho, ella se pasó a la... Sí, rendía culto a Osiris, ¿vale? Igual que Bentreshit, ¿vale? He de destacar que los egiptólogos más importantes de aquella época la tenían muy en cuenta. Cada vez que ella decía algo, era como que no la tomaban como una loca, no, o sea, la tenían muy en cuenta, decían, es mano de santo, ¿sabes? En plan, si ella dice esto, hay que creerla, ¿sabes? O sea, esto también es una cosa importante de destacar, porque quiero decir, no era una persona que decía, no, yo soy Bentreshit, no sé qué, no, es que quiero decir que era muy seria con su trabajo, ¿sabes? Y ahora sí que os voy a contar un poco cuándo fue que llegó a Abidos, ¿vale? Llegó en el año 1952, ¿vale? Me parece que ella tenía como unos 50 y algo de años, y la mandaron al templo de Abidos para que trabajara allí, ¿vale? Era curioso cómo trabajaba en ese templo, porque literal te decía, hay que excavar aquí debajo va a haber esta cosa. Desenterraban ahí y encontraban esa cosa. Pero es que no una vez ni dos, o sea, fueron muchas veces que ella decía, hay que desenterrar aquí, hay que mirar aquí, hay que no sé qué, y efectivamente habían cosas. Era raro, ¿vale? Y os voy a decir un poco las cosas que ella que gracias a ella se descubrieron, ¿vale? Una de ellas, la más importante, fue el jardín que estaba junto al templo, ¿vale? Que, a ver, normalmente en los templos habían jardines, ¿vale? Pero en este caso no había ningún archivo que se pudiera sospechar que ahí había, en ese punto exacto, había un jardín, ¿vale? Y también es raro que ella dijera, aquí hay un jardín, y que hubiera un jardín, es raro, ¿vale? Que ella lo adivinó. También lo del túnel, había un túnel por debajo del templo de Seti. Escarbaron ahí y encontraron un túnel. O sea, es que son cosas muy raras. Y luego estuvo hablando también cosas, pero esta cosa, por ejemplo, ella dijo que había una bóveda debajo del templo en la que se encontraba una biblioteca antigua con grandes archivos y escritos religiosos, pero esto aún no se ha probado. Ella lo dijo, pero aún no se ha probado. No sé si en algún momento, ojalá que sí, indaguen en eso, porque, ostras, si se encontrara una biblioteca con archivos en buen estado, joder, qué guay sería, ¿sabes? Entonces esto, bueno, está por aprobar. Y luego otra cosa que veo más complicado de que lo investiguen es que ella dice que en un sueño con Seti, o sea, ella siendo Bentreshit, tuvo un sueño hablando con Seti, ¿vale? En este sueño, Seti le dijo que el edificio que hay un edificio, ¿vale? Bueno, como una columna así, que se llama Osirión, ¿vale? Que es donde se guardaban las restas cenatorias del emperador, no, del faraón. Sí, del faraón. Dice que se construyó por Seti I, pero él le contó que no, que es más antiguo, que eso no lo construyó él, sino que es más antiguo. Y que, esto es fuerte, que la esfinge de Giza, que está datada del año 2500 a.C., que él le dijo que no, que era más antigua que esa fecha, y que de hecho que estaba hecha a semejanza del faraón Kefren, pero que no, que le dijo que, esto no me queda muy claro, le dijo que como que era a semejanza de Horus, del dios Horus, o una cosa así. En 1972 ella sufre un infarto y empieza como a relajarse en su trabajo, ¿vale? Porque ya está un poquito malita, entonces hay que relajarse, empieza como a hacer un poco como de guía turística en la zona de Abidos, a vender, no sé si vendía, no sé, algo vendía como a los turistas, empieza como a relajar en su trabajo, ¿vale? Y no es hasta el año 1981 que ella fallece, ¿vale? Fallece y la entierran en una tumba sin nombre cerca del templo de Abidos, ¿vale? ¿Por qué sin nombre? Porque resulta que
claro, ella era no era de la religión musulmana, tampoco de la cristiana, era de una religión de los egipcios, ¿vale? Pero como que a los egipcios le daban un poco de miedo, ella le daba miedo, porque para ellos era como una especie de bruja, ¿no? Que hablara así de que era una reencarnación de una sacerdotisa, le parecía un poco bruja. Y entonces les daba miedo, no la querían enterrar en un cementerio de ellos, y los cristianos un poco por estilo. Tampoco los querían enterrar en un cementerio cristiano. Entonces la dejaron un poco ahí como sin nombre y cerquita de donde ella quería estar, que era su casa, que era el templo de Ábidos, ¿vale? He de decir que hay cosas que han pasado raras en el templo de Ábidos que no tienen explicación, que a mí me parecen un poco surrealistas, pero bueno, es lo que decía la... Típico de luego siempre. Sí, la gente de allí decía que veían por las noches luces en el templo. Ella trabajando, no sé, una cosa muy rara. A ver, he de decir que ella estaba en el culto de Osiris. Y el culto de Osiris, pues entiendo que haría lo mismo que se hacía antiguamente, ¿no? A lo mejor, pues, yo qué sé, rituales, no tengo ni idea. Pero bueno, la gente decía que veía luces por las noches en el templo y que les parecía raro, ¿vale? Ahí como dato. Y por último haceros, que esto me parece también... Bueno, lo busqué a última hora y luego dije, ¡guau! ¡Qué fuerte! Que es que resulta que el culto a Osiris hace mucha referencia a la reencarnación, pero no a la reencarnación de como los egipcios decían, ¿no? De, pues cuando una vez te mueres, pues pasas a la otra vida siendo tú mismo, pero como a la otra vida, ¿no? Por eso se enterraban siempre con tantos objetos personales y todas estas cosas. En este caso no, Osiris... su culto hablaba de la reencarnación en otros seres, o sea, quiere decir, yo me reencarno en otra persona, en eso se refiere. Mi alma se va a otro cuerpo. A otro cuerpo, no en mi cuerpo, sino en otro cuerpo, ¿sabes? Y me parece curioso porque tanto Bentreshit como esta Omseti estaban las dos muy afines al culto de Osiris, ¿vale? Y me parece curioso, el templo de Osiris también está, o sea, el templo de Ábidos es también dedicado a este culto, o sea, que me parece todo muy curioso, ¿sabes? Como que todo queda muy ligadito, muy bonito, ¿sabes? Y no sé. No, ella hizo un libro, es lo único que ella hizo, que explicando todo lo que ella soñaba de pequeña y todo esto, pero no se la conoce o sea, es como más famosa por ser egiptóloga, por su trabajo, que por esto, ¿sabes? O sea, eso es lo que quería destacar. Tampoco sus padres, porque sus padres, de hecho, una vez ella se fue al Cairo, renegaron casi que de ella. Y además ellos siempre le quitaban importancia a lo que ella decía. O sea, no es una cuestión que diga, no, los padres me inculcaron esto y ella... Claro, pero es que los padres precisamente le decían, no, son cosas de niños, ¿vale? Es lo que a mí me parece curioso. Y que estamos hablando de una época en la que no había como tanta información, ¿sabes? En plan, no había televisión, no había nada que tú pudieras decir, le ha metido algo en la cabeza de manera subliminal. No sé en aquella época, pero creo que por aquellos años hacía poco que se habían descubierto los restos egipcios. O sea, realmente los restos egipcios los hemos descubierto hace relativamente poco. No sé si, igual me equivoco, pero no sé si 100 y pico años, sí, o que en la edad, o sea, en años de la humanidad, quiero decir, no es nada. O sea, es ahora mismo que lo hemos descubierto. Entonces tampoco, yo supongo que en aquella época tampoco se sabría mucho. Hablo por hablar, porque igual me estoy equivocando, pero yo creo que en esa época tampoco se sabía. No, y lo curioso es que una niña tan pequeña te diga, yo fui Bentreshit. O sea, ¿tú de qué conoces a Bentreshit? O sea, que me digas, yo fui Cleopatra, yo fui Nefertiti, que son gente pues, o sea, bastante famosa, pues me lo puedo llegar a creer que a lo mejor es falso, porque te suenan esos nombres, pero Bentreshit. De hecho, yo lo he googleado y no encuentro información apenas de esta sacerdotisa. O sea, es complicado. A no ser que seas una persona muy estudiosa, que sepas... Eso también, a ver, también mirándolo desde un punto de vista más lógico, por así decirlo, entre comillas, también puede ser que si esta niña, por ejemplo, le contara a un egiptólogo de ahí del museo, no, pues mira, yo tengo sueños con no sé qué, un egiptólogo pues sabe de estas por eso te historias. Quise destacar que fue antes. Sí, que le dijeron pero habló con un egiptólogo. No, eso pasó después, con 10 años. ¿Quién habló que le dijo
Un monje en un sueño. Ella durmiendo. Se le apareció un monje y le dijo: tú eres Benreshit y fuiste amante de Seti I. Una niña cuando era pequeña. No tiene mucho sentido que sepa ese nombre. O sea, que te diga ese nombre. Porque sí, no sé. Y luego se encontró con un egiptólogo en el museo, pero esto con 10 años. Y el egiptólogo, de hecho, le hablaba de jeroglíficos. O sea que, no sé, me parece curioso todo. Y además lo del tema de la reencarnación me parece tan guay. O sea, no sé, me hace hasta ilusión. Digo, ojalá sea cierto. Ya, molaría un montón. Claro que este caso no se haya hecho más conocido, ¿no? O sea, en películas, libros, o sea, es un caso bastante curioso. Yo creo que precisamente porque ella tampoco se lucraba mucho sobre este caso. Era como más el trabajo de ella como egiptóloga. Era lo que más le interesaba, de hecho. O sea que... Hubo un boom en esa época, porque es lo que has apuntado tú también, de que en esa época fue cuando se empezaron a descubrir, la gente se empezó a interesar. Los restos. No ella, pero sí que el Museo Británico, por ejemplo, expolió a Egipto, que le robó muchas piezas y que se las llevaron. Por eso la mayoría están allí en el Museo Británico. Eso bueno, sí y en se el ha pasado. Vaticano. Y en el Vaticano. ¿No? Sí. No lo sé. Creo que en el Vaticano tú has estado. Bueno, en el Vaticano. En el Vaticano sí, yo he estado en el Vaticano, pero no me acuerdo. Yo creo que no. Y aquí, bueno, en Barcelona tenemos el Museo Egipcio. Sí. Pero me suena a mí que en el Vaticano no. O sea, hay un obelisco. Sí, el obelisco. Hay un obelisco en Italia, En Italia. pero en el Vaticano. Puede ser por la expansión del antiguo Imperio Romano. O sea, porque como iban cogiendo también otras culturas. Sí. Sí, porque, a ver, los romanos al final Eran convivieron. un popurrí de... Convivieron también un poco a última hora con los egipcios también, o sea que... Entonces ahí estuvieron, puede ser que el obelisco fuera un poco influencia de los viajes que habían hecho. Sí. A ver, realmente los romanos, es lo que yo he dicho antes, eran un popurrí de culturas antiguas, más antiguas. Y ellos realmente construían sobre lo que ya estaba construido, quiero decir, sobre restos griegos, restos egipcios. O sea, Por eso. entonces, claro, pues lo que decís vosotras, ¿no? Se va expandiendo. Sí. Y eso, y ya está, básicamente es eso. Le he de decir que su hijo como que no quiso saber nada de su madre. O sea que, sí, o sea, no sé. Ni los padres ni la... No, o sea, ella murió solita en su casita, que su sueño era... De hecho, ella estuvo tiempo como preparando como los egipcios igual, su zona donde quería ser enterrada y todo eso. O sea, ella al final cumplió lo que quería, que era estar allí. De hecho, ella tenía un pato, decía que tenía un pato, tenía unas gallinas y no sé qué más tenía. Ella vivía feliz, o sea, que guay. Sí, su hijo no quiso saber nada de ella, entiendo que porque también diría, esta está loca. Y ya está. Pero bueno, vivió feliz. O antepuso el trabajo al hijo, que a veces pasa. Y más si ella era tan entregada. También podría ser. Sí, podría ser, sí. Y eso, pero bueno, ahí está la historia. Interesante. Ahora es cuando tú nos dices, yo soy reencarnación de... Yo soy la reencarnación de Cleopatra. Esperamos que os haya gustado este caso tan interesante. Y lo raro es eso, que yo no había escuchado hablar de él. O sea, que no sea más conocido se me hace extraño. Que no hayan hecho películas y... Porque como lo explotan todo tanto... Yo diría que la momia está bastante inspirada. Porque de hecho también tiene... Pero bueno, también a lo mejor es de la cultura egipcia. Pero en la película de momia pasan también muchas reencarnaciones. La misma... La Nefertiti, claro, exactamente es la protagonista, ¿no? Bueno, spoiler, en la segunda. Ese es un poco spoiler, pero bueno, hace ya muchos años de la película. Pero creo que está bastante inspirado, ¿no? Un poco, bueno, a mí me recuerda, pero no sé. Y nada, y poco más. Esperamos que os haya gustado. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo, que no sabemos muy bien cuál va a ser. Hay que pensarla. Y eso. Adiós. Dale like, suscríbete.